Bienvenidos a otro episodio del podcast de Aritac. Recuerden que en la última oportunidad estuvimos conversando precisamente acerca de cómo diseñar culturas que inspiran en nuestras organizaciones, logrando que nuestras áreas de recursos humanos sean de alto impacto. Teníamos como invitada especial a la maestra Mayra Mezquita, expresidente de Aritac, y precisamente el día de hoy vamos a continuar con esta entrevista que dejamos pendiente. Mayra, bienvenida. Muchas gracias, Arroz. Nos quedamos a mitad en el último episodio. Es que la conversación se nos fue muy rápido. Es un tema que me apasiona muchísimo. Lo notamos. Fíjate, en la última vez que estuvimos conversando, estuvimos conversando acerca de la experiencia del colaborador. Correcto. Cómo podemos rediseñar la organización partiendo de la experiencia. Mencionabas que, bueno, la organización es muy grande y pues definitivamente para abarcarla toda, pues recursos humanos quizás no se da abasto, pero en tu caso particular comenzaste cambiando el área de recursos humanos y eso se convirtió en un agente multiplicador donde otros departamentos también cambiaron la experiencia de sus colaboradores. Es correcto, y te comparto que el camino no ha sido sencillo, o sea, nos llevó años. Para aquellos que piensen que eso va a suceder de la noche a la mañana y que en 6 meses vas a ver el cambio, no. Primero vas a ver un cambio en tu área, primero vas a ver un cambio en tu gente, luego vas a empezar a ver el cambio en los demás y eventualmente vas a ir permeando esa iniciativa, esa pasión, ese gusto para hacer las cosas bien en los demás departamentos, y va a pasar años, porque transformar la cultura por lo general te va a llevar 2-3 años empezar a ver todo ese cambio cultural y entonces hacer todo este proceso de mejora. Y allí precisamente fue donde nos quedamos. Correcto. Que era el punto de cómo convertir a nuestra área de capital humano en un agente, de ser un agente transaccional, que muchas empresas todavía están ancladas en el modelo transaccional de recursos humanos, cómo convertirlo en un agente transformador, ¿no? Porque hemos cambiado la perspectiva transaccional. De hecho, hemos tenido varios episodios de este podcast donde otros invitados han hablado de pasar de la transaccionalidad a la estrategia o conceptos similares. Pero en este caso tú mencionas la palabra transformación. Cuéntame, ¿cómo se pasa de la transaccionalidad a la transformación? Ok, creo que la estrategia es un punto muy importante. Sin embargo, la estrategia se queda corta cuando no estamos viendo todos los puntos involucrados. Y una de las cosas que a veces tenemos que tener en cuenta es que uno, no lo sabemos todo. No importa cuántos años tengamos de experiencia. No importa cuántas empresas en donde hayamos estado, cuánto hayamos estudiado, no lo sabemos todo. No importa que seas el CEO de la empresa, no tienes todas las respuestas. Y entonces, si quieres hacer un cambio que realmente tenga un impacto, que es de lo que hablamos, de cómo generar impacto y una cultura que inspire, tienes que involucrar a las partes. Entonces, ¿cómo puede ser estratégico? Sí, claro, tienes que estar viendo más allá hacia la estrategia, hacia dónde vamos, pero también tienes que tomar todos los inputs. Tienes que tomar todos los puntos para entonces poder generar una cultura que transforme, donde todos acompañen ese barco, y si bien no todos, la gran mayoría. Entonces, para hacer esto, cada quien puede implementar diferentes técnicas, ¿no? Uno de los que a nosotros nos funcionó muchísimo fue involucrar a las personas en diferentes comités, en diferentes iniciativas. Te platico brevemente. Una de las cosas que hacíamos era identificar dónde teníamos personal con talento que pudiéramos empezar a desarrollar. Y en muchas ocasiones la estructura de la empresa no te permite promoverlos a supervisor porque no tienes el puesto de supervisor. Simple y sencillamente dices, bueno, ¿cómo lo voy a desarrollar en habilidades de liderazgo si no tiene un puesto de supervisor? Y dices, bueno, pues existe la opción de ponerlo en algún proyecto donde coordine áreas multidisciplinarias, y decimos, bueno, ¿por qué no ponerlos en algún comité con gente que no va a reportar a su cargo, pero gente a la que tiene que inspirar? Entonces, como líder, una de las principales cosas que necesitas aprender a hacer es saber inspirar a otros. No forzar, no porque te pongan ahí la gente te tiene que seguir,
sino cómo inspiras a que la gente te siga a realizar algo que va más allá de su tarea ordinaria o de su trabajo ordinario. Entonces teníamos estos diferentes comités y de esa manera involucrábamos a nuestros colaboradores, quienes nos daban los inputs, quienes nos hacían los rediseños de programas, quienes nos cambiaban las ideas y nos hacían pensar en cosas súper distintas. Les dábamos un presupuesto, ellos nos hacían un plan de trabajo, y te estoy hablando que todos estos eran voluntarios. Qué interesante. Incluso los líderes, ¿no? Se les planteaba, se les decía, ¿sabes qué? Mira, te identificamos para liderar este comité, por esto y por esto y por el otro, pero pues al final de cuentas es tu decisión, entendemos que pues a veces pudiese, pues no a lo mejor ser lo que estás buscando, y en nuestro caso pues hemos tenido muchísimo éxito. Tan es así que muchas de estas personas han sido promovidas. Yo creo que cambiamos de líder cada 2 años, tenemos 4 comités, esto te estoy hablando que este es el 2, 4, 6, tenemos 6 años haciéndolo. Yo creo que de los primeros 8, la mitad al menos, perdóname, lo estoy haciendo cuentas, pero yo creo que sí, al menos, no, más de la mitad. Estoy hablando como de los primeros 8, yo creo que 6 ya fueron promovidos. Y 2 de ellos están en Estados Unidos. Excelente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Es precisamente tomando el input de la gente. Entonces, cuando vas a ser estratégico también, pues sí, a lo mejor tú propones desde tu conocimiento, propones desde donde tú conoces, hacia afuera, hacia adentro, las áreas de oportunidad, pero la gente tiene mucho que decir. Y si nos cerramos a este input de nuestro personal, pues realmente estamos teniendo un sesgo, y entonces cuando queremos implementar cambios y transformar la cultura, pues decimos, ¿por qué estamos batallando tanto? ¿Por qué hay esa barrera para aceptar el cambio? Pero se crea una resistencia porque no están involucrados. Exacto, pero cuando involucras a la gente, la resistencia disminuye muchísimo. Y entonces puedes detectar otros cambios, otros procesos que dices, ok, esto no lo había visto. Pero, ¿sabes? Esto nos puede ayudar muchísimo. Tan es así que tenemos años ya, y creo que esto no es exclusivo, muchas empresas también lo hacen, donde involucran a su personal operativo en los proyectos de mejora continua. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos implementando mucha tecnología robótica y brazos robóticos y todo eso, y es nuestro personal los primeros que nos dan el input. Ellos son los que les damos la facultad para que incluso decidan cuál es el nombre con el que le van a poner al robot o al brazo o al proceso, para que precisamente ellos se adueñen de ese proceso, ¿no? Y quienes más nos dan información sobre cómo podamos mejorar nuestros procesos. Entonces, cuando hablamos de ser realmente transformador, hablamos de eso, de un involucramiento general. RH debe de dejar de pensar que es el área donde va a ejecutar los eventos, donde va a ejecutar las contrataciones y las salidas. Sí, es parte de nuestro trabajo, pero cambiar la cultura, transformar la cultura, requiere que el profesional de recursos humanos se invierta con la gente, o sea, realmente se comprometa con la gente y con la empresa. Entonces, cuando escuchas ya toda la estrategia de este lado, cuando tienes los inputs de externos, internos, los goles, las metas corporativas, pero también conoces la gente, los procesos, lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo hacerlo, tienes todos los inputs para poder ser estratega y para poder transformar tu cultura. O sea que en este caso, pues el transformar desde recursos humanos implica involucrar a todas las áreas de la organización en lo que ya la estrategia ha definido que va a ser el cambio. Es correcto. Ser un agente catalizador. Y no siempre ese cambio es el que a lo mejor uno como persona de capital humano puedes llevar el feedback a la gerencia y decir, ¿sabes qué? Por ahí no va. Porque a veces nos llega un gerente o nos llega la idea de un alto corporativo de que vamos a implementar esto y esto va a ser bueno y a la gente le va a gustar. Y ¿sabes qué? Pues tú tienes el input y tú dices, a ver, por aquí no va. Esto a lo mejor sí va a ser benéfico. Incluso a veces beneficios que nosotros creamos que van a ser buenos y que no tienen el éxito. ¿Pero por qué?
porque no estamos realmente involucrados con nuestro personal, ¿no? Y entonces podemos decir, oye, tenemos el talento para esto es donde tenemos el talento y esto es lo que podemos hacer. Y te reitero, ser estrategas conociendo todas las partes, ¿no? Y involucrando todas las partes. Ahora bien, en este caso, hablas también de la gestión del capital humano con propósito. ¿Qué implica eso? Otro de los cambios que para mí ha sido muy, muy relevante ha sido buscar, creo que todos los que buscamos colaborar en una organización o que nos contratamos nuestro tiempo y nuestros servicios dentro de una organización, buscamos un ingreso, una remuneración, pero también buscamos, tenemos ciertas expectativas de lo que estamos buscando, cómo creemos o queremos que sea nuestra vida en ese espacio, ¿no? Mientras nosotros proveemos ese servicio. Excelente, Mayra, ¿no? Definitivamente toda una experiencia el involucrar a todas las áreas de la organización en convertir o transformar el entorno. Entonces, definitivamente esa expresión de pasar de lo transaccional a lo transformador, el área de capital humano se convierte como una especie de catalizador que permite que los trabajadores se involucren en los cambios y por supuesto que disminuya la resistencia porque son parte de ese mismo cambio, ¿no? Es correcto, y son ellos mismos los principales promotores porque de ellos vienen, ¿no? Muchísimos cambios, y con el tiempo también cuando ellos empiezan a notar que realmente hay una apertura y una confianza, incluso cuando llegan ciertos cambios que a lo mejor ellos no fuesen involucrados, vamos a suponer un cambio de turno. E incluso en esos casos encuentras una menor resistencia. ¿Por qué? Porque la gente comprende que no es personal. Encuentra la confianza, ¿no? De que, a ver, en todos nuestros procesos se han manejado adecuadamente, entonces entiendo que ahora es una necesidad donde no me involucraron y están haciendo este cambio. Sí, no me están cambiando porque me quieren afectar. Exacto, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo reestructuramos a lo mejor esta jornada de trabajo, y claro, en todos los casos siempre notificar con tiempo, proveer facilidades, o sea, buscar a ver, cómo nos podemos adaptar porque sabemos que es un proceso de cambio y no estamos buscando que la persona se vaya, estamos buscando adaptar un proceso. No, fantástico, definitivamente, pero nos llevamos muchas tareas para ver qué tanto estamos apegando nuestros procesos a la gente para involucrarlos precisamente en estos procesos de cambio, en estas alternativas de transformación. Ahora, dentro de los puntos que habíamos señalado como parte de esta conversación, tú nos platicabas acerca de la gestión del capital humano con propósito. ¿Qué implica eso de la gestión con propósito? Bueno, hay dos. Uno es que los colaboradores, creo que mientras más involucrados estén con la misión que tiene la compañía y más identifiquen cómo su trabajo tiene que ver con la misión, se vuelve mucho más inspirador. Pero si lo ves desde el área de capital humano, que es el área donde yo estoy, es cómo tener un área de capital humano que realmente esté contribuyendo con propósito hacia su gente y claro, hacia la empresa. Obviamente para poder estar ahí, para poder ser exitoso, todas tus iniciativas tienen que sumar a la estrategia y a las metas de la empresa. Pero ¿cómo hacerlo sin sacrificar el bienestar de los colaboradores? Entonces, creo que una de las cosas que más nos inspira en capital humano es saber que puedes también contribuir al bienestar de los colaboradores, algo que hace años no se hablaba, algo que hace años realmente el área de recursos humanos no se involucraba y que ahora cada vez está más presente y que va mucho más allá de simplemente el colaborador. Podemos impactar a las familias de los colaboradores. Entonces, creo que es importante entender nuestro propósito. Nuestro propósito es cómo ser un mediador que busca el éxito y que busca contribuir de una forma estratégica, eficiente, efectiva
a las metas de la empresa sin descuidar el bienestar de nuestro personal. Es un reto, totalmente, es un reto. Y muchas veces puede volverse contradictorio, pero precisamente ahí es donde radica la belleza de lo que nosotros hacemos en Capital Humano. No, definitivamente es como un reto, es una tarea titánica, pero es parte de nuestro rol en recursos humanos. Y lo conecto mucho con el último punto que habías mencionado, que era pasar de la estandarización a la individualización. Bueno, ¿cómo impacta esto? ¿Qué involucra esto? En recursos humanos nos enseñaron hace mucho tiempo, y mira, yo tengo muchos años trabajando en recursos humanos. Está la política y órale, aplica parejo. Y si no aplica parejo es porque estás teniendo preferencias o whatever. O implementas algo y órale, va igual para todos. Entonces, ¿cuándo nos movemos de la estandarización a la individualización? Cuando entendemos que estamos trabajando con personas. No todos los procesos, sino toda la fórmula en matemáticas, o sea, 2 más 2 siempre te va a dar 4. El número de cuando hablas de personas, 2 empleados más 2 empleados no te van a dar el output, es la suma del output de estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores individuales. Entonces necesitamos entender que cada persona tiene una necesidad distinta. Y te voy a poner un ejemplo en específico. Identificamos en una de las encuestas de bienestar que teníamos en diferentes áreas personal con una preocupación que no nacía de trabajo, sino nacía de un ámbito personal. Desafortunadamente era un tema donde algunos padres están preocupados por la exposición de sus hijos a ciertos pues a ciertas drogas, al alcohol y algunas influencias ya sea por el área donde en el ambiente, en el contexto en el que ellos se desarrollaban, pero entendimos que teníamos padres preocupados, padres que a veces no podían estar enteramente en su trabajo porque tenían esa preocupación. Su mente estaba afuera. Claro, su mente estaba afuera y con una preocupación real. ¿Qué haces como empresa? Dices, bueno, eso es un problema personal, no tiene nada que ver con trabajo, yo no lo puedo solucionar como empresa. Esa es una postura. Y la otra postura es, a final de cuentas, ¿qué puedo hacer yo para contribuir? Porque si tengo una persona que está pensando en otra cosa, preocupada, distraída, su salud se puede ver afectada. Puede distraerse, puede tener un accidente, puede lesionarse o puede lesionar a alguien más en un descuido. Y sí, a lo mejor también puede tener una afectación en el producto, pero al final lo más importante es la persona. No quieres que la persona se accidente o que la persona tenga una cuestión de salud, ¿no? Entonces dices, no lo puedo solucionar. No le puedo solucionar que a lo mejor tenga un hijo en el área de rehabilitación o esté batallando en un proceso de ese tipo, pero puedo proveerle herramientas. Entonces lo que hicimos fue llevar pláticas exclusivas a este grupo de forma voluntaria. Se abrieron los registros voluntarios y entonces aquellos que quisieran participar estuvieron en una serie de pláticas para padres que tenían este tipo de situaciones. Lo que se logró fue una sinergia muy interesante porque los mismos entre ellos empezaron a identificarse, a darse apoyo, a platicar sus historias, a entender cómo no eran los únicos que estaban pasando por esa situación. Entonces ahí hablamos de o sea, podíamos llevar la plática para todos, pero realmente no todos iban a tener el interés, no todos iban a lo mejor a tener esa necesidad, pero teníamos un grupo de trabajo que tenía esa necesidad. Que estaban directamente afectados por la situación. Y entonces buscamos cómo generar soluciones precisamente particulares, ¿no? Otro caso similar con personas que nos platican de su caso, con personas con autismo. El Comité de Diversidad e Inclusión empieza a dar pláticas de sensibilización de autismo. No teníamos autistas identificados en la empresa en ese momento. Y entonces empezamos a involucrar al personal por casos particulares
donde creemos que podemos generar un impacto diferente, ¿no? Y ahora, pues sí, ya hemos podido, a través de los procesos de sensibilización, contratar también personal con estas condiciones. Muy bien, una de las preguntas que normalmente nos hacen nuestros escuchas tiene que ver mucho con la aplicación. ¿Sí? Dicen, bueno, lo que ustedes dicen siempre está muy padre porque traen a directores globales, ¿no? Que trabajan en grandes corporativos, que se puedan dar el lujo de implementar todos estos programas. Pero ¿qué pasa con la empresa que es más pequeña, ¿no? Esa empresa mediana, esa empresa chica, que se enfrentan los mismos desafíos, pero se enfrenta a la presión del día a día y la poca flexibilidad de sus directivos o de sus dueños para implementar esta serie de mejoras? Si yo soy un gerente de recursos humanos o un supervisor de recursos humanos de ese tipo de empresas, ¿cómo puedo progresivamente hacer estos cambios para pasar de la estandarización a la individualización? Claro, mira, tus mejores aliados siempre van a ser los colaboradores. Siempre van a ser tus mejores aliados. Definitivamente en el área de capital humano es importante que se tenga la habilidad de poder hablar tener un sponsor, que en este caso pues es el gerente de planta o el director o el general manager o quien sea la cabeza del sitio o la organización donde estás trabajando. Y no necesita precisamente ser una empresa grande ni tener grandes presupuestos. Muchísimas de las cosas que te acabo de platicar las puedes realizar con un presupuesto realmente bajísimo. Aquí lo importante es, uno, que entiendas cuál es el propósito y que puedas darle claridad a tu propósito. Uno, que empieces con proyectos que sepas que te pueden dar resultados a corto plazo para entonces ir ganando credibilidad. Para entonces que la misma gerencia vaya viendo, oye, aquí hay un cambio y esto resultó positivo. Y esto la gente está hablando bien y esto está teniendo un impacto. Y entonces, a medida que vas haciendo una cosa y que vas teniendo éxito, pues vas al siguiente y vas al siguiente y vas al siguiente. Roma no se construye en un día. Y cuando quieres realizar un cambio, cuando quieres hacer un proceso transformacional, incluso involucrar a tu área directiva, que fue lo que a mí me tocó hacer, o sea, toda el área directiva, cómo la involucras de un liderazgo totalmente apegado a la vieja escuela y que les costó trabajo, no porque no quisieran, sino porque no lo entendían, porque nunca lo habían vivido. Y entonces fue como los acompañamos y los llevamos hasta donde estamos ahorita, ¿no? Y esto te va a llevar algo de tiempo, pero sí es importante, uno, que tengas la habilidad de poder plantear tu proyecto y que puedas tener el sponsor o el apoyo de uno de los líderes de la organización. Y dos, que tengas como aliado a la gente. O sea, de verdad que cuando involucras a la gente y la gente te apoya, es muy fácil que los resultados poco a poco empiezan a permear y se empiezan a dar, porque la misma gente empieza a hablar de esos resultados y los mismos líderes empiezan a ver, ¿no?, cómo esos resultados impactan, ¿no? Simplemente quieres empezar por algo sencillo como un programa de reconocimiento que no lleve mucho presupuesto. ¿Cómo lo puedes implementar? No, que no sea tu idea. Siéntate con la gente, platica y exponle. ¿Sabes qué? No tenemos el presupuesto para esto, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces, cuando eres transparente con la gente, cuando realmente los involucras y cuando les explicas cómo está la situación, créeme, la gente te ayuda muchísimo para tener éxito. Excelente, excelente. Bueno, ya tenemos por ahí una forma de trabajar entonces, ¿no? Lo primero es tratar de concientizar a nuestro sponsor, ¿no?, al que se va a convertir en nuestro sponsor, nuestro patrocinador, ante quizás los dueños, o ante los directivos, y mostrarle la importancia de lo que queremos hacer, involucrarlo. Y a partir de ahí empezar a diseñar propuestas que al principio pues no sean tan costosas, pero que al mismo tiempo pues nos permitan implementar cada una de las cosas que hemos mencionado. ¿Es así? Es correcto. Y a medida, pueden existir muchísimas otras estrategias que pudieras utilizar. A veces uno empieza a detectar
quiénes son las personas, los líderes naturales de las áreas, y a veces decimos, híjole, es que este lidercito, pero como que no siempre es positivo, como que a veces no siempre da buenos, no importa, habla con él, involúcralo, y vas a ver cómo poco a poco empieza a darte esas ideas también para poder mejorar. Entonces, esa es otra estrategia, puedes involucrar a ciertos líderes naturales en tus principales proyectos para poder obtener ese input, ¿no? Excelente, Mayra. Bueno, pues ya hemos visto entonces cómo poder convertir a nuestra área de capital humano, de talento humano, en un área de alto impacto. Cómo podemos diseñar culturas que inspiran. En nuestro episodio anterior habíamos visto parte de estas propuestas. Bueno, ahora vimos los siguientes elementos y pudiéramos pasarnos por aquí varios episodios, Mayra, hablando de este tema, porque definitivamente es algo apasionante, ¿no? Es un tema que, te reitero, a mí me apasiona mucho. Afortunadamente es el tema que me ha llevado y precisamente el ejemplo del cambio cultural que se hizo en esta planta es lo que llevó a mi promoción ahora estar a nivel global atendiendo no solo uno, sino diversos países y llevando estas transformaciones a diversas empresas. Y ahora me toca multiplicarme y lo hago a través de procesos de tecnología, inteligencia artificial, pero también de culturas. O sea, cada vez estoy aprendiendo más, inmersa en la parte cultural, primero entendiendo para poder, no podemos llegar y querer implementar un cambio sin primero conocer. Entonces es importante conocer tu cultura, conocer el ambiente, conocer y de ahí partir y ver cómo poco a poco empiezas a generar y hacer esa semilla que empieza a mover la inquietud, la innovación, el cambio, y después otros empiezan a vibrar en tu frecuencia. Y cuando menos piensas, toda la organización está vibrando en un cambio positivo y la gente está involucrada. Y realmente estamos en una cultura donde se puede crecer, donde puedes ser profesional, donde puedes tener promociones, donde realmente puedes explotar lo mejor de ti y sentirte cómodo en un ambiente de trabajo, que al final es lo que buscamos, ¿no? Tu mensaje para nuestros seguidores. ¿Cómo podemos diseñar una cultura que inspire? En una sola frase o una frase pequeña, un mensaje pequeño, ¿cuál sería la lección de este episodio? Híjole, en una frase es complicado, pero creo que hay una que se me queda muy grabada, porque a lo mejor mi fortaleza, de acuerdo con Galo, mi fortaleza número 1 es aprender. Y yo creo que hay una que dice que si todos aprendemos de todos y si todos tenemos humildad, aprenderíamos del más pequeño, porque tiene mucho que enseñar. Definitivamente una gran frase. Muchísimas gracias, Mayra, por habernos acompañado el día de hoy. Nos acompañó Mayra Mezquita, quien fue presidente de Aritac durante el periodo 2022. Aparte de eso, pues es directora global de Capital Humano para Cadre Holdings, quien pues el día de hoy nos otorgó este espacio para conversar acerca de cómo podemos diseñar culturas que inspiren en nuestras organizaciones. Agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio. También agradecemos a nuestros amigos de la Universidad Xochicalco, quienes nos prestaron estas instalaciones para poder hacer la grabación de este episodio. Esperamos que nos continúen siguiendo. Si no lo han hecho, por favor, revise las temporadas anteriores. Tenemos mucha información importante para usted. Y la invitación es a que nos acompañe en el próximo podcast. Se despide Horus Frías. Nos vemos en una próxima oportunidad.